el Elche tiene su nueva incorporación para el centro de la zaga y hablamos del central ex del Cádiz, Víctor Chust. Bueno, a Víctor Chust ya lo conocemos realmente bien de su paso por Primera División, porque como he dicho anteriormente, formó parte de ese Cádiz que estuvo jugando en Primera División durante 3 temporadas, canterano del Real Madrid, que tras no tener hueco en el conjunto blanco lo acaba fichando el Cádiz, donde dio bastante buen rendimiento, la verdad, sobre todo esas primeras temporadas. Y sinceramente yo creo que es un jugador que, bueno, en su momento cumplió, en mi opinión, bastante bien. Luego ya sabéis que el Cádiz se fue a Segunda División. Víctor Chust, de la mano del Cádiz, también bajó a Segunda. Y esta última temporada ha estado jugando en la segunda categoría de nuestro fútbol. Ahora, con un Cádiz que no ha conseguido el ascenso y de hecho se quedó bastante en zona media sin llegar a pelear por playoffs prácticamente en ningún momento, él da de nuevo el salto a Primera División llegando de la mano del Elche, que en este caso lo incorpora en forma de cesión, aunque con una posible opción de compra después de finalizar la propia cesión, ¿vale? A mí Víctor Chust en su momento era un central que me pintaba bastante bien cuando tenía 21 o 22 años, me parecía un futbolista que se podía tener bastante en cuenta, que fue internacional incluso sub-21, ¿no? Cuando le tocaba, ¿vale? Hace ya unos cuantos años. Y que me parecía un perfil interesante y que en ese Cádiz, dentro de que tenía centrales quizá más de la vieja escuela, Chust sí que se notaba pues que venía de una cantera pues quizá donde, bueno, los futbolistas progresaban muy bien. Ya sabemos que la cantera del Real Madrid en los últimos años ha sacado bastantes futbolistas que luego han acabado haciendo carrera en Primera División. Víctor Chust era un caso de estos y se notaba de qué cantera venía y de que subía el nivel competitivo y de calidad en la parcela defensiva del Cádiz. Pero es verdad que para mí se fue apagando un poquito a lo largo de las temporadas y a mí dejándome alguna duda que otra más. Yo esperaba una progresión incluso algo mayor de su parte y esa progresión finalmente no ha acabado llegando. Sigue siendo joven, sí, son 25 años, no digo que no tenga nivel para jugar en Primera División, que creo que sí que lo puede tener, pero yo quizás esperaba un poquito más, ¿vale? Si tenemos en cuenta de dónde partía y sus primeras temporadas en Cádiz, yo quizá hubiese esperado un salto más en Primera División. De hecho, en su momento se le rumoreó muchísimo con el Rayo Vallecano, que lo quería fichar en teoría la temporada pasada. Y claro, finalmente se quedó en segunda y ahora llega al Elche. O sea, vuelve a Primera División, pero en un equipo recién ascendido. Y ojo, porque en clave Elche, que claro, mucha gente pensará que al ser un central, pues eso, con el cartel que venía, cantera del Real Madrid y ya con experiencia en primera, va a ser un central que va a ser muy titular. Pues yo tengo alguna que otra duda, si os soy sincero. Para empezar, creo que hay que resolver un poco si va a jugar en defensa de 3 o en defensa de 4. Para empezar, el Elche es un equipo que esa pareja de centrales con Afrengruber y Vigas ya la tiene bien formada. De hecho, yo diría que ese Vigas-Afrengruber fue la mejor pareja de centrales la pasada temporada en Segunda División. Vigas con mucha más experiencia, bueno, habiendo tenido temporadas en Primera División. Y luego a su lado un Afrengruber que quizá era el jugador a descubrir, que venía de la liga austriaca en su momento, joven, con mucho potencial y que destacó bastante y que nos sorprendió a todos la pasada temporada. Formaron una muy buena pareja. Es verdad que, como he dicho, a veces el Elche jugaba con 3 atrás. Y bueno, en ese caso a Chust sí que lo veo teniendo un encaje. Bueno, digamos que podían acompañar a Afrengruber y a Vigas en esa defensa de 3 centrales. Pero si el Elche sigue jugando con 2 atrás, yo no tengo muy claro que Chust a día de hoy mejore a ese Afrengruber Vigas. Yo creo que Afrengruber es indiscutible, por un tema de proyección, por un tema de edad, por un tema de que ya ha estado a un gran nivel, pero es que incluso creo que puede ir a más. A mí es un central que me encanta. Y Pedro Vigas creo que ha estado al mismo nivel que Afrengruber en Segunda División. Ha hecho una temporada bestial. Quizá la duda con Pedro Vigas es que cuando el Elche ya bajó a Segunda, Pedro Vigas salió muy dañado y fue uno de los centrales bastante, bueno, de los que más dudas dejaba seguramente en Primera División. Entonces Pedro Vigas, pese a que vengan a hacer una buena campaña en Segunda, a lo mejor en Primera el Elche no se termina de fiar de él, porque ya vieron que en Primera quizá el nivel no le daba. A partir de ahí la apuesta por Víctor Chust quizá tenga sentido. A lo que veo es que el Elche ya tiene una pareja de centrales bastante afianzada. A partir de ahí el tercer central me puede dejar más dudas, porque está Mario Gaspar, que ya no. Está el tema de Bambo David, que a lo mejor ahí puede estar la competencia. Bueno, yo no tengo muy claro quién puede ser a día de hoy ese tercer central. Bueno, también está el lateral que han fichado, ahora no me sale el nombre, ¿no? De Petrov, si no me equivoco, que ya lo comentamos aquí, que también puede jugar como lateral izquierdo, pero también como central en defensa de 3. Bueno, creo que ahí hay una serie de competencias
que no tengo muy claro de que Víctor Chuy vaya a ser titular indiscutible y creo que puede depender un poquito del esquema. No sé, creo que como operación, como cesión no está mal, ¿vale? No está mal, pero tampoco es que sea una locura que al equipo le vaya a dar un salto de calidad increíble. Aquí tenéis los minutos que ha jugado en las últimas temporadas. Yo cuando creo que mejor pintaba y más nivel dio fue en la 21-22, ¿vale? Su primera temporada en el Cádiz, porque luego ya la segunda también tuvo problemas con lesiones y demás. Luego en la última, en primera, con el Cádiz descendiendo, él tampoco estuvo demasiado bien. El año pasado fue indiscutible en el Cádiz, donde es verdad que el Cádiz de forma global no tuvo su mejor temporada. Chus a nivel individual sí que fue un central realmente indiscutible. Pero bueno, es lo que he dicho antes. Yo es que esperaba un poquito más del crecimiento del propio futbolista y yo esperaba que pues, se podía asentar de forma clara en primera división. Y al menos a día de hoy tengo dudas si su nivel es realmente de primera división. A lo mejor, para esa rotación del Elche, si no busca un central que te mejore claramente lo que tiene, sino un central que pueda dar rotación y un central que compita con lo que ya hay, entonces Chus me gusta. Como creo que tampoco era la zona más importante a reforzar del Elche, porque ya fue de lo que más me convenció en segunda, bueno, en ese caso creo que tampoco necesitamos un central con tanta urgencia o un central que te eleve mucho el nivel. Y ahí Chus creo que me puede encajar, siendo además una operación que es una cesión, que luego puedes ejecutar la opción de compra o no ejecutarla.